tocó comenzar esta reunión especial de 7 horas y me siento muy privilegiada de estar en este lugar, de poder compartir algo que Dios me estuvo hablando hace varias semanas y ahí está, lo dejé el título, se llama Libremente. Y me gusta esto de comenzar porque justamente habla de estar libres, ¿no? Y yo creo que Dios nos quiere en este momento y en este día especial libres para recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros en este tiempo. Amén. Y voy a comenzar. Acá tengo mi libretita de la reunión de mujeres, si creo puedo, porque todo lo que anoté también creo que lo voy a lograr y voy a poder conseguir, como decíamos en la reunión de mujeres, todo lo que nosotros nos propongamos. Amén. Bueno, voy a arrancar. Me había hecho una pregunta. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad para ustedes? Pueden contestar, ¿eh? Jesús. ¿Qué más? ¿No vino nadie? Tranquilidad. ¿Cómo? Decisión. Agilidad. ¿Y qué es la libertad en Dios? Capaz que la sabe más. Normal, pueden contestar, no hay una correcta. Paz, verdad, sin pecado. Están todas buenas las respuestas, me gustan, las voy a anotar. Yo estuve buscando un poquito, algunos versículos, porque me gusta buscar versículos y las conexiones. Entonces busco 1.000.000 de versículos que les voy a... No, tantos no, pero les voy a ir leyendo. Y estaba buscando qué era la libertad. Y como dijo, no sé quién dijo, pero respondieron una de las respuestas que yo también había notado, que para mí la libertad era la verdad, conocer la verdad. Y hay una palabra en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La hemos escuchado un montón de veces esa palabra, ¿no? Y me tomé esa palabra porque cuando yo conocí la verdad ahí pude ser libre. Yo pensaba que estaba bien, pensaba que era una persona que no tenía ningún tipo de problemas, pero era una persona cautiva, triste, en depresión, mi vida no tenía sentido, pero yo pensaba que estaba bien y que era libre porque hacía lo que quería. Y hay otro versículo más que está también en Juan. (8:36). Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Dice en el mismo capítulo. Si el Hijo nos libera, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo lo tengo acá en NBI. Si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Entonces relacioné que la libertad en Dios era conocer la verdad, que la verdad es Jesús, y ahí vamos a ser verdaderamente libres. ¿Cuántos pensaban antes de conocer a Dios que eran libres, que hacían lo que querían, que podían, no sé, como pensábamos que estábamos libres en realidad, pero estábamos cautivos? Y hay otra palabra más en Romanos, porque a veces pensamos que libertad es hacer lo que queremos. Era lo que yo creía. Soy libre, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero a veces nuestra libertad hace hacer cosas que no tenemos que hacer, ¿no? Y ahora les voy a contar algunos testimonios míos de hacer cosas que no estaban buenas, que no me ayudaban, que no me hacían crecer, que todo lo contrario, hasta que conocí la verdad. Y en Romanos 12:2 dice, se los voy a leer rapidito: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprendan a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y cuando nosotros empezamos a conocer la verdad y a caminar
la verdad la vamos a conocer leyendo su palabra. Vamos a darnos cuenta de que Dios no tiene nada malo para nosotros, todo lo contrario, su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Antes de conocer a Dios yo tenía miedo de que venir a la iglesia y que me laven el cerebro. Digo, para mí están todos locos, yo no quiero ir a un lugar donde no me dejen hacer esto, no me dejen ir a bailar, no me dejen, no sé, vestirme como yo quiero, no me dejen lo que sea, hacerme algún arito, no me dejen pintarme como yo quiero. Pensaba eso, pero la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Un día me pasó cuando nosotros empezamos a venir a la iglesia, nos habían invitado cuando íbamos a Liniers, a unas reuniones, que cuando empezábamos a ir nosotros íbamos porque era para zafar el día de trabajo, siempre Alan lo cuenta, íbamos para estar ahí, para hacer tiempo, digamos. No sabíamos que Dios ya nos estaba trayendo sin que nosotros nos demos cuenta, pero nosotros seguíamos nuestra libertad, que pensábamos. Incluso antes salíamos a bailar y orábamos antes de salir a bailar. Hay algunos chicos que saben, porque yo siempre lo cuento. Yo era libre, a mí nadie me dijo que no podía. Entonces, hacía lo que quería. Y antes de salir, nos agarrábamos la mano en ronda y orábamos. Incluso teníamos aceite para que no nos pase nada en el boliche. Ustedes se ríen, pero es real esto. Sí, nos salía mejor. Pero voy a contar algo que nos pasó un día. Nos preparamos con Alan. Yo lo meto a él porque él también iba. No crean que con esa carita inocente, no. Nos preparamos y fuimos. Normal. Entramos, ¿viste? Estábamos ahí agarrados de la mano, bailando. Y de repente los dos nos miramos. Así como nos quedamos quietos y dijimos, ¿qué hacemos acá? Eso literal fueron las palabras que nosotros dijimos. ¿Qué hacemos acá? Es real, nadie nos había impedido nada, porque yo pensé que venir a la iglesia era lo peor porque no me iban a dejar hacer eso, pero cuando yo fui al lugar, Dios me hizo entender, o el Espíritu me convenció de lo que estaba haciendo y me di cuenta que ese no era el lugar donde yo tenía que estar. Y dijimos, nunca más vamos a ir. Pero fue decisión propia. Nadie jamás, ni el apóstol ni la profeta nos dijeron nada, ni nos obligaron a nada. Fue algo que nosotros sentimos porque empezamos a conocer la verdad. Y empezamos a ser libres de las cosas que creíamos que eran buenas, que no nos edificaban. No quiere decir que esté mal bailar ni nada, pero en el ambiente donde nosotros estábamos, podíamos hacer cualquier cosa. Dice la palabra que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Entonces hay lugares donde nosotros vamos, estamos, que no son de edificación para nuestra vida. ¿Yo iba a crecer más espiritualmente en ese lugar? No creo. Todo lo contrario, capaz que me iba para otro lado. Entonces, lo que tenemos que hacer para ser libres es buscar esa verdad, como primer punto. Y también a veces cuando los chicos nos preguntan, porque siempre nos preguntan si se puede esto, si se puede lo otro, le contestamos esa respuesta. A veces nosotros cuando oramos, no oramos para que dejen de hacer tal cosa. Oramos con la dirección de que Dios los haga ver que donde están yendo no está bueno, que ellos mismos se les revele que lo dejan de hacer, no que nosotros tengamos que decirle, no, vos te tenés que hacer tal cosa, no puedes juntarte con esta, no puedes ir allá. No, porque para mí es algo más personal que Dios nos tiene que revelar a cada uno. Amén. Y voy a ir con el otro puntito que me había anotado sobre la libertad. Había buscado primero el significado, que se los quiero leer, que me olvidé. Y dice que la libertad en el diccionario es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad.
Y quiero que repitas conmigo, voy a vivir libremente. Lo vamos a repetir a cada rato porque algo que nos tiene que marcar el día de hoy es que nosotros vamos a ser libres. Amén. La segunda, y quiero mostrar una imagen, que a cuántos no le apareció esta imagen. La de... Ahí está. No, esa no, la otra. ¿Cuánto le apareció esta imagen en el celular alguna vez? ¿O soy la única? No hay suficiente espacio de almacenamiento disponible. Y hay otra más, a ver, la otra. Esta para los que tienen iPhone, por las dudas, ¿viste? Por si no saben. Yo tuve los dos, así que me aparecen igual. No hay suficiente espacio. Y dice, fotos, videos, ya no se están actualizando. Y también hablaba de liberar espacios como el celu. ¿Qué pasa cuando nosotros en el celu no tenemos espacio? ¿Cómo empieza a andar? Lento. Puedes leer mensajes o lo tenés que borrar mensajes para poder recibir mensajes nuevos. Tenés que, no sé, borrar una foto o una aplicación para descargar otra aplicación. Y así es nuestra vida cuando nosotros tenemos la memoria llena. Cuando nosotros tenemos el corazón lleno de cosas. Cuando no liberamos espacio. Empezamos a andar lentos, a veces tildados, a veces le agarra la loca, como el celular de Alan, que se prende, se apaga, llama a alguien, manda mensaje. Y no empezamos a hacer lo que verdaderamente tiene que hacer el celular, funcionar bien. ¿Por qué? Porque tenemos la memoria llena. Porque estamos llenas de cosas que no sirven. Porque yo te puedo asegurar que todas las cosas que tenés en el celular te sirven un 10%. La mayoría de las otras son pavadas. Aplicaciones que no tenés que tener o fotos que ya podrías borrar, videos, música. Y algo que tenemos que hacer hoy es liberar el espacio. Sacarnos todas esas cosas que no edifican, que no sirven o que ya son viejas. Ya está, ya fueron. ¿Y qué pasa cuando nosotros no liberamos el espacio? Aparte de andar lento, te aparece otra imagen que a mí me aparece ahora. La que fue primera que... Ahí está. Te da la opción de comprar memoria o no. Y mirá cuánto sale, muy cara. Yo cuando vi esa imagen empecé a borrar a full. Un montón de fotos. Y cuando vi eso me dije, qué loco, ¿no? Porque si nosotros no borramos, tenemos que pagar para tener más memoria, ¿no? Y lo relacionaba un poco con lo que nosotros tenemos que pagar cuando no sacamos las cosas que no nos sirven de adentro nuestro. Por ejemplo, yo tuve mucho rencor durante mucho tiempo en mi corazón. Empecé y seguí y no podía entrar más porque había tanta basura que lo bueno que Dios tenía para mí no entraba. No entraba en mi cabeza de que yo podía tener una familia, no entraba en mi cabeza de que yo podía tener una empresa, de que yo podía lograr todo lo que quisiera, me propusiera. Pero durante mucho tiempo estuve pagando por espacio porque no me sanaba, eso estaba ahí. ¿Y cómo me lo pagaba? Me agarraban ataques de pánico, no podía dormir por las noches, me sentía, ¿cómo es que se dice? Menospreciaba. Y es como que estaba pagando ese espacio o lo que recibía en la iglesia, pero no me quedaba porque, claro, estaba lleno de otras cosas. Entonces es necesario que nosotros hoy de verdad podamos ser libres. Decir, voy a vivir libremente. Y con Alan estábamos viendo que nuestra mente no tiene la capacidad de olvidar porque siempre necesita resolver todas las cosas que nos pasaron. O sea, viste que a veces vos decís, ¿por qué no se me olvida y ya? Listo, ya está, ya pasó. No, porque tenemos que resolver todas las cosas que tenemos insanas. Incluso hace un tiempito atrás, de repente me había pasado otra vez de que no me podía dormir,
de que no podía, a la noche me agarraba como ansiedad. Llegaba la noche y ya empezaba a temblar. Y Dios me estaba marcando de que había una insanidad que yo todavía no había sanado. Había algo ahí escondido entre la memoria que todavía no había sacado. Y era falta de perdón, pero era falta de perdón conmigo. Yo no me había perdonado de cosas que a veces nos equivocamos. Y a veces no es solamente perdonar al otro, sino es perdonarse a uno mismo por lo que no hicimos, por lo que teníamos que hacer o por lo que hicimos mal. Entonces necesitamos hoy liberar nuestra mente, liberar nuestro corazón y empezar a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero tengo un montón de libertades hoy, porque estuvimos estas semanas preparando todo lo que se va a venir para los jóvenes, el retiro que tenemos también próximamente, y Dios todo el tiempo me hablaba de la libertad, de la libertad, de la libertad. No voy a spoilear nada igual, pero me hablaba mucho de la libertad, incluso, no sé, veíamos una película y hablaba de la libertad, todo cosas así. Porque sé que hay diferentes tipos de libertades, como la libertad de sanarnos el corazón, la libertad de nuestra mente, la libertad que tenemos en Dios. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos dentro de la iglesia? Cuando Dios ya nos sanó, cuando Dios ya nos hizo vivir en otro tipo de libertad. A veces algo que siempre me daba miedo a mí, que compartimos también con los chicos, era encasillarme y empezar a ser religiosa. Decirle al que tenés al lado tuyo, ¿religión? No, Dios me hizo libre. ¿No les pasa a veces que se ponen un poquito religiosos? Que empiezan a ver otras cosas que no tienen que ver y de repente ustedes son lo más santo que antes no lo hacían. Yo siempre compartimos con los chicos que algo que no quiero para mi vida es convertirme en esa persona religiosa, en esa persona que empieza a ver, no, pero él no puede servir, ¿sabías que no están casados? Esas palabras como que alguna vez la habrán dicho, o empiezan a cuestionar o a pensar o a decir cosas que no están buenas, porque yo creo que cuando nosotros vinimos, Dios nos dio tantas oportunidades. Aún cuando iban a bailar, Dios los seguía bendiciendo porque oraban. Entonces también hoy Dios nos quiere liberar de la religiosidad. Porque Jesús no es religión, Jesús es vida. Como la remera de los jóvenes. Entonces, había leído una palabra en Gálatas. Porque me di cuenta el otro día en redes sociales que nosotros los cristianos somos los menos empáticos del mundo. Los más criticones de todo. Los menos inclusivos también. Eso me lo reprocho a mí misma. Yo siempre digo, no quiero ser esa persona que mire de costado a otros. Porque si Jesús vino a amarme, yo tengo que amar a las personas. Está en Gálatas 5, del 1 al 6. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada sirve estar o no estar circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. La leí en esa versión porque es recontra clara. A veces nosotros nos ponemos como muy legalistas, como que todo el mundo tiene que cumplir la palabra que Dios está diciendo porque si no...
y nos olvidamos del amor, nos olvidamos de lo más importante, que el amor es Dios, que Él nos ha dado tantas oportunidades. Y Él resumió los mandamientos en 2, ¿o no? Que amarás a tu Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo y... Ay, siempre me confundo. Eso, como dijo Romy. Con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si Dios nos resumió la ley en 2, ¿por qué nosotros estamos queriendo volver lo que era antes? Acá dice, nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada sirve estar o no estar circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Entonces, ¿se acuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro? Que le preguntó si lo amaba y qué lo mandó a hacer cuando le dijo que sí, que apaciente sus ovejas. Y de repente como que a veces nos olvidamos un poquito de todo eso, lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros, y ya nos ponemos así, sargentos. También le hablo a los líderes porque nosotros somos líderes y quizás que a veces nos ponemos muy exigentes o nos olvidamos del amor o de comprender a los demás o ser un poco más empático con lo que está viviendo, pasando. Y no nos olvidemos de eso, de que Él actúa mediante el amor. No de manera mala, no de manera agresiva, mediante el amor. Entonces, ¿qué tenemos que ser libres? De la religiosidad. Voy a ser libre de la religiosidad, sí. Como les decía anteriormente, ¿no? Dios a mí me liberó de un montón de situaciones, de un montón de cosas. Y mientras estábamos adorando, empecé a recordar pequeñas cosas. Y me gustaría que vos también puedas pensar un poco y decir, Dios me libró de esto. Si no salía de ahí, iba a ser cualquiera. Yo siento que Dios me libró de un lugar. Todo pasa por algo, ¿no? Todo lo que vivimos tiene propósito. Y cuando yo salí de vivir en la casa de mi mamá, cuando vivía con ella, yo creo que Dios me libró de una vida horrible. Yo creo que en ese lugar no hubiera sido feliz o no hubiera conocido a Dios de la forma en que lo conocí después. Hubiera sido cualquier cosa quizás. Entonces empecé a recordar de todos los momentos que Dios me libró. De los momentos donde iba a haber un accidente y yo justo no estaba. Una vez también cruzando las vías del tren, una señora me agarró y me tiró para atrás y pasó el tren y yo dije, Dios me libró de la muerte. Hasta en todas esas cosas me empecé a recordar recién, porque muchas veces me olvido de dónde Dios me libró y empiezo a vivir una vida de religiosidad. Viste que Pablo dice en 1 de Timoteo, les dije que iba a leer un montón de palabras, Es que cada vez que leemos me sorprendo porque Dios como que escribe todas las cosas, ¿viste? A ver. Dice. Primera de Timoteo 1, 15 al 16 dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús no vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en Él reciban la vida eterna. Pablo dice que Él era el peor de los pecadores y que Dios hizo la obra en Él para que los demás puedan ver el amor infinito que Dios tiene. Porque Él perseguía a los cristianos, los mataba y sin embargo Dios lo usó. Si lo usó a Él, me puede usar a mí, te puede usar a vos, aunque haya sido el peor de los pecadores. Entonces no nos olvidemos de qué manera, con qué amor infinito Dios nos amó, que nos hizo llegar a este lugar, que nos hizo conocerlo, que nos sanó, que nos sacó de los peores lugares y ahora tenemos una vida diferente.
Y otra de las cosas que Dios nos estuvo hablando muchísimo, pero muchísimo. Yo el viernes cuando venimos a la reunión, que el pastor me sanó del oído, que ahora les voy a contar lo que me pasó, otra cosita. Él se dio vuelta y dijo, tenés que contar lo que Dios hizo, porque la iglesia va a crecer. Y yo me quedé como diciendo, me está confirmando, porque era todo lo que yo estaba pensando anteriormente. Y a veces también tenemos que ser un poco libres de estas 4 paredes, ¿no? Porque nos quedamos acá, encerrados tipo cárcel, y no salimos a hacer lo que realmente Jesús nos mandó a hacer. Tengo que salir de estas 4 paredes, decilo. Y cuando el pastor nos dijo así, yo creo que unos cuantos que fueron sanos les dijo que cuenten lo que Dios había hecho, me confirmó esta palabra, porque hacía rato que teníamos ese sentir de que no solamente quedarnos con lo que recibimos, sino compartirlo. A veces me siento egoísta de poder yo solamente sentir a Dios y no poder hacer que otra persona lo pueda conocer. Sabiendo que me sacó de tantas inmundicias, no comparto lo que Dios hizo en mi vida. Y ayer fui a la peluquería. Hace 1000 años que no iba a la peluquería. ¿Vieron mi pelo? Fui a la peluquería y mientras me estaban peinando y todo, yo digo, ay, le tengo que contar que yo voy a la iglesia, que conocí a Dios, y a mí me cuesta un montón porque siempre me da vergüenza hablar con la gente. Me daba vergüenza hablar con la gente. Y yo digo, ay, le tengo que decir. Pasaron 2 segundos y vino otra mujer. Le dijo, yo tengo las cartas ¿cómo se llama? Las cartas de tarot. Dice, yo te puedo leer y que esto y que lo otro. Decime el día que naciste, que el espiritual y que esto, que lo otro. Y yo digo, ¡qué bronca! Si hablaba 2 segundos antes. Y las chicas ya le estaban pasando todo. Y entonces ahí me di cuenta y dije, ¡qué velocidad! Porque el diablo no duerme nunca. Fue astuto, en 2 segundos, libremente, les habló ya de otra cosa y yo no pude contar nada de lo que Dios había hecho en mi vida. Porque ya después como que me quedé así, bueno. Igual voy a volver a ir, así que le voy a volver a hablar. Pero de esa manera tan atrevida, Él ya se metió en la vida de esas personas. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto poder compartir lo bueno que es Dios? Cuando algo es bueno, lo compartís o no. Si vos ves algo en Instagram que te gusta, enseguida lo mandás a tu historia. Si ves algún posteo, enseguida lo recompartís. Entonces, si algo es bueno en tu vida, si Dios hizo algo bueno en tu vida, ¿qué vas a hacer? La vamos a compartir. Me incluyo porque para mí esta palabra era para mí. Cuando Dios me estuvo hablando fue porque ya es tiempo de moverse y no quedarse sentado en ese lugar. Amén. Y hay un versículo que siempre también lo leo porque me gusta un montón, porque cuando empecé a la iglesia yo no sabía cuál era mi propósito, mi llamado. Pensaba que mi llamado era cantar, pensaba que era danzar una vez, otro día pensé que era hacer radio, otro día pensé que era estar como líder de jóvenes, pero en realidad no era ninguno de esos. De ninguno de los que estamos acá es ese su llamado. Tu llamado no es solamente estar acá, o no es solamente estar danzando, o no es solamente estar haciendo radio, o no es solamente estar atendiendo a la gente en la puerta. Tenemos uno más grande. Es decir, tenemos uno más grande. Y está en Mateo 28, 19. Esto está re bueno. Poder compartir arriba del altar está genial porque es una oportunidad enorme. A mí siempre me costó un montón poder hablar a la gente, pero ya se terminó ese tiempo de quedarnos solamente con eso. De morirse a veces por estar acá arriba del altar no es lo importante ni lo primordial. Mirá lo que dice Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué quiere que hagamos Dios hoy? Primero, que liberemos nuestra mente y nuestro corazón. Segundo, que aprendamos a vivir en la libertad que Él nos mandó a vivir. Y tercero, es que podamos ir, porque ahí dice, vayan. No dice, quédense sentados que van a venir solitos, sino que dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. Cuenten lo que Dios hizo en su vida, porque yo creo que si estás ahí sentado es porque Dios hizo algo en tu vida, ¿o no? Si estamos todos acá en 7 horas de adoración, que está genial porque amamos la presencia de Dios, disfrutamos la presencia de Dios, pero ¿nos vamos a quedar todo eso para nosotros solos? A mí me encantaría poder contarle el otro día hicimos para el Día del Amigo, un acto profético donde anotamos los nombres de las personas que nos gustarían que puedan conocer a Dios. Y yo anoté el nombre de una persona y cuando lo puse dije, cualquiera, porque está bien, voy a orar por esa persona, pero ¿le hablé alguna vez de Dios a esa persona? ¿Lo invité alguna vez a la iglesia? No, es como que Dios me auto cacheteó, porque no solamente tenemos que orar, no solamente tenemos que estar en ayuno, sirve un montón poder orar, pero nosotros tenemos que accionar. En eso es lo que Dios me tiene ahí como inquieta en este tiempo, porque de verdad que ya estoy cansada de que todos los años mi vida sea igual o sea una rutina, y no quiero que sea una rutina. Yo quiero venir a servir a Dios con pasión, quiero poder hablar en las calles de Dios con pasión, quiero poder ir a los trenes a hablar de Él contando todo lo que Él hizo, y no nos tenemos que quedar con nada. Si queremos recibir más, tenemos que dar más. Amén. Y una intimidad. El otro día fuimos a evangelizar a los trenes, pero yo no hablé porque me quedé sentada en una de las excusas, ¿no? Me quedé sentada con los nenes mientras Alan, estaba Fabi también y Da Vincho. Ellos hablaban y contaban testimonio y a mí me daba vergüenza. Ay, no puede ser que hablen así tan cara duramente. Fabi le agarraba el celular a la gente y le dice, mira, entra acá que vas a poder ir al Instagram, ahí están todas las reuniones de los jóvenes. Y yo digo, ¿cómo le dan el celular? Pero hay que ser de esa manera. Así como es Fabi, así como fue Da Vincho y Alan, poder hablar de lo bueno y venderle a la gente lo bueno que es Dios, venderle la realidad, porque vos no estás diciendo cualquier cosa que no vas a tener seguridad. Estás vendiendo algo real, algo que vivís todos los días. Así que después pídanle algunos tips a los chicos y que podamos, yo también, empezar a hablar y no callarnos más. Hace rato que Dios me viene diciendo, contá tu testimonio, porque la gente no sabe por qué vos estás yendo a la iglesia. O alguna vez les preguntaron por qué van a la iglesia. No saben, porque nunca contamos nuestro testimonio. Así que es tiempo de empezar a hablar. Y lo último, que es lo más lindo para mí, que tenemos que ser libres para seguirlo. Otro de los significados de la palabra libertad dice, es un estado o condición de la persona que es libre, que no está en cárcel ni sometida a la voluntad de otro, sino ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. Y yo dije, ese significado no me gusta tanto, porque hay una palabra que está en Salmos que es como yo me siento por Dios. Soy libre del pecado, soy libre de la angustia, soy libre del temor, fui libre de un montón de cosas.
Y hay una palabra que dice así. Porque una vez que nosotros sentamos a este lugar, hay de algo que no podemos ser libres. Porque viviendo en Él estamos en plenitud, que es estar en Dios. La palabra de Dios dice en Salmo 139, 5 al 12, me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Nosotros ya estamos rodeados. Dios nos marcó, nos selló. Ya no podemos volver atrás, ya no somos los mismos. Nosotros tenemos que vivir una vida diferente. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser libres para hacer su voluntad. Que nada nos detenga, que no nos detenga cualquier cosa, que no nos detenga ni siquiera el servicio dentro de la iglesia. Porque lo que Dios quiere es que nosotros podamos compartir lo que Él hizo en nuestra vida. Amén. Y dejarnos rodear por Él es lo mejor que podemos hacer. Así que esa es la palabra que yo les quería compartir.